So while we're trying to get this set up, and after it's set up, Jorge's going to make some remarks, but I thought it might be helpful for I give you a little sense of where I came from. Mientras esperamos que se resuelva el problema técnico y antes de que Jorge haga la presentación, se me ocurrió que podría ser bueno darles una idea de dónde vengo, de mi trayectoria. So I graduated from Princeton University in 1969. So for those of you with a sense of history, I was in university through the very crazy years of the late 1960s. Me gradué de la Universidad de Princeton en 1969, así que para los que saben de historia, sabrán que estuve en la universidad durante los locos años de la última parte de la década del 60. And in the United States, there was a civil rights movement and there was an anti-war movement. En Estados Unidos había un movimiento por los derechos civiles y también un movimiento en contra de la guerra en Vietnam. And all of us were very deeply involved in that. And getting involved in that, I began to be involved in the music business. Todos los estudiantes estábamos muy involucrados en eso y a partir de eso empecé a participar en la industria musical. So when I graduated from Princeton, I went to work full-time for Bob Dylan and the band as the tour manager. Cuando me gradué de la universidad, empecé a trabajar para Bob Dylan y su banda como manager de la gira. I also worked for Janis Joplin and Judy Collins. También trabajé para Janis Joplin y para Judy Collins. And then eventually many people in rock and roll began to have health problems. Eventualmente muchas personas del mundo del rock empezaron a tener problemas de salud, entre comillas. Too much drugs. And you know, in the early 60s, marijuana was fine, but by the early 70s, cocaine became the drug of choice in the music business. Empezaron a consumir muchas drogas. En los años 60 era la marihuana, que estaba bien, pero para fines de los 70 la droga de elección en la industria musical pasó a ser la cocaína. So if you've ever tried to tell a musician who is on cocaine what to do, it doesn't go very well. Así que si alguna vez intentaron decirle a alguien bajo la influencia de la cocaína qué hacer, sabrán que no sale muy bien. So I went to Hollywood and I was very naive and I thought, well, I've produced 200 concerts, I can produce movies. Así que fui a Hollywood y fui muy ingenuo y pensé que como había producido 200 conciertos, podía también producir películas. So no one ever used the phrase OPM for me, and OPM stands for Other People's Money, which is what you're supposed to use when you make movies. Nadie me aclaró que para producir películas tenés que usar el dinero de otras personas. So I made the mistake of putting my own money, but it wasn't a mistake, into a movie, the first movie by a young film editor I'd met named Marty Scorsese. Así que cometí el error, que resultó no ser un error, de invertir en la primera película de un editor joven de nombre que se llamaba Martin Scorsese. And this movie was called Mean Streets. And from there, I made more movies with Scorsese. I made a movie called The Last Waltz. And then I made movies with Nick Nolte and Gene Hackman called Under Fire, which was about the Nicaraguan Revolution. And then I made movies with Nicole Kidman and many other people. So I made movies for quite a while. And then in the 80s, I was asked to come to work for the Merrill Lynch investment banking team, doing mergers and acquisitions. And the 80s was the time when all the entertainment business was consolidating. Así que esa película se llama Mean Streets y a partir de ahí empecé a producir otras películas con actores como Nick Nolte, Gene Hackman, varias películas exitosas y a partir de eso pasé a trabajar para Merrill Lynch en el departamento de compras y fusiones. So I come at this subject that we're going to deal with tonight
from an experience of seeing what monopoly can do in the entertainment business. Así que llego a este tema que vamos a hablar hoy a partir de mi experiencia de ver lo que los monopolios pueden hacer en la industria del entretenimiento, But also from a very close relationship with many musicians who found themselves in the last 10 to 15 years getting ripped off by the internet. pero también de una relación cercana con músicos que se encontraron en los últimos 10, 15 años estafados por Internet. So what do I mean by that? So it starts with YouTube. ¿A qué me refiero por eso? Empieza por YouTube. So you must notice that every music composition in the world is available for free on YouTube. Habrán notado que toda producción musical del mundo está disponible gratuitamente en YouTube. And of course, the musicians don't get paid like they get paid on Spotify or that they get paid on Apple Music. And but YouTube has a unique protection. Por supuesto, los músicos no reciben su dinero como si reciben en Spotify o Apple Music, pero YouTube tiene una protección especial. It's called a safe harbor, and sometimes it's called Section 230, but basically it's a liability shield. You cannot sue YouTube, you cannot sue Facebook, you cannot sue Instagram, you cannot sue X or Twitter for putting up copyrighted material on their space, because they claim we have nothing to do with it, this is just the users. Ellos tienen una protección a veces llamada puerto seguro o sección 230, pero básicamente es una protección legal que hace que no se pueda denunciar ni a YouTube, ni a Facebook, ni a X, ni a otras plataformas, porque ellos dicen que en última instancia la violación de copyright no la hacen ellos, sino los usuarios que suben el material. So now we have AI music. Ahora tenemos música creada por la inteligencia artificial. Okay, so the companies that produce AI music have downloaded every single tune from every single artist into their systems, into their large learning models. And now I can go on Google's Music AI model and say, write me a Bob Dylan tune that sounds like a anti-war song. Esas empresas que crean música con inteligencia artificial se descargaron todas las melodías que existen y a sus sistemas grandes de aprendizaje, y ahora puedo entrar a uno de estos modelos y pedirles escribime una canción del estilo de Bob Dylan que suene como una canción en contra de la guerra. And in 10 seconds, it will turn out this tune. Literally 10 seconds. It will turn out this Bob Dylan tune. It's not Bob Dylan. It's not Bob Dylan's words, but it sounds kind of like Bob Dylan. Y en 10 segundos, literalmente 10 segundos, va a producir una canción del estilo de Bob Dylan que no fue creada por Bob Dylan y son las palabras de Bob Dylan, pero va a sonar a él. So Bob Dylan never got paid anything for that. Así que Bob Dylan nunca cobró un centavo por eso. In the same way that the novelist Stephen King never got paid for the fact that you can go on ChatGPT and say, write me a Stephen King short story about my grandmother in Buenos Aires. De la misma forma que el novelista Stephen King no cobra un centavo si yo entro a ChatGPT y le pido que me escriba una historia del estilo de Stephen King sobre mi abuela en Buenos Aires. And it will write you a story in the style of Stephen King, with all the horror and everything happening to your grandmother in Buenos Aires, and Stephen King gets nothing. Y nos va a escribir una historia del estilo de Stephen King con el horror y todo lo que le va a pasar a tu abuela en Buenos Aires, y Stephen King no cobra nada. So every author in Argentina, every musician in Argentina, every artist, every photographer is getting all of their content trained into these large learning models for free in order for the oligarchs to make
billions of dollars off their content without retribution, without any money flowing to the artists. So that's where I come from. Así que cada escritor, cada músico, fotógrafo, artista ve como todo su contenido es insertado en estos modelos de inteligencia artificial sin cobrar nada para que oligarcas cobren miles de millones de dólares para poder usar su trabajo. Y de ese trasfondo vengo yo. So, should I run quickly through the slides and then you do a talk, or do you want to talk, or what? Yo al final, no importa, yo hablo al final. Que él siga, que sí. Yo después hablaré. Okay. Okay, so this is from this new book that's come out here called The End of Reality, and the term that I have used is techno-determinism. No, no traduzcas algo que... And what I mean by techno-determinism is that four technologists, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, and Mark Andreessen, are determining your future. Not just my future, but your future. And you notice this is what I call the new American oligarchy. So they have single-handedly financed the Republican Party. Musk put $300 million into Donald Trump's presidential campaign in 2024. He put more money into Trump's campaign than the Republican Party put into Trump's campaign. Solamente voy a sumar algunas cosas que no aparecen en la diapositiva, que les recomiendo leer, y comentó la cantidad, cientos de millones de dólares que estos billonarios invirtieron en la campaña de Donald Trump y por el Partido Republicano en Estados Unidos. So now these same people, these same oligarchs, are coming to Argentina. I call this the Elon and Javier show, and they Milei gave Elon a chainsaw at a conference as a symbol of that he was going to radically cut the government, and basically he destroyed a lot of parts of the government, but he didn't save any money. Sumando lo que dice la diapositiva, y Jonathan menciona el regalo de la motosierra que le dio Milei a Elon Musk como símbolo de que iba a destruir el Estado y que destruyó partes del Estado que eran importantes, pero no ahorró nada de plata. So in the U.S., this is coming to be called techno-fascism, because this kind of control that these men are asserting is not just in politics, is not just in technology, but it's in culture. And it's pretty overarching. But as you know, there's another side to America today that the techno-fascists are profiting from. Because one of the things you will find out is that Elon Musk makes satellite systems that are used in war. Elon Musk makes rockets. Peter Thiel and Mark Andreessen own Anduril, which is the largest manufacturer in the United States of drones, and are being used extensively in Iran. And so they're all benefiting very much from this new imperialism that Trump is trying to put onto the world, whether it's stealing the president of Venezuela and taking him to jail, or whether it's invading Iran, or whether it's threatening to invade Greenland, or threatening to take the Panama Canal back. This is all part of the same thing. And he's getting cheered on by these
oligarchs. Agrega lo que dice la diapositiva, que también estos mismos billonarios se están beneficiando porque están involucrados en la producción de cohetes, de misiles, de satélites que son utilizados para la guerra y también de drones, cuya demanda también aumenta por la invasión de Irán, la amenaza de invadir Groenlandia, el secuestro del presidente de Venezuela y otros tipos de proyectos de política exterior de Trump. So Peter Thiel has said that the only way to make money now is to have a monopoly. And so you will find that all of the moves that they are putting on in Argentina mimic the moves that they put on in the United States. Peter Thiel afirmó que la única forma de hacer dinero hoy en día es a través de un monopolio y vamos a encontrar que los proyectos que tienen para Argentina son también un reflejo de lo que ya implementaron en Estados Unidos. Needless to say, Google is a monopoly in search advertising. Needless to say, Facebook and Instagram are monopolies in social media. And, right now, Peter Thiel has a monopoly through his company Palantir in terms of data analysis for the defense business in the United States. Google es un monopolio en buscadores, Facebook e Instagram tienen el monopolio de redes sociales y Peter Thiel, a través de su empresa Palantir, tiene el monopolio en el campo del análisis de datos para el sistema de defensa en Estados Unidos. I would suggest to you that it potentially Musk would like to have a monopoly on satellite-delivered internet in Argentina, if he can figure out a way to do that. And needless to say, President Milei is doing his best to make sure that there's no regulation of that sector by repealing DNU 690 and making sure the regulations are not there anymore. And so this is the sort of thing that we've seen happen in the United States, and you should be aware that it's probably happening here as well. Este es el tipo de cosa que ya vimos en Estados Unidos, el intento de derogación del DNU 690. Ustedes deben tener conciencia de que probablemente es lo que pase acá también. And Musk is going to do the same with his X social media network. He wants you to move up to premium and take his Grok AI system as part of the package. And of course, that just enhances his way to spy on you and know more about you. And eventually, maybe when you walk into a department store, the department store will already know your preferences and know that you're going to buy a certain dress, and it will raise the price on that dress just before you get there. Because it knows you really want that dress. La utilización de servicios de Elon Musk como su red social X le da más información a su empresa sobre nuestros consumos y en algún día vamos a entrar a un negocio y vas a ver que queremos ese tipo de vestido y va a aumentar el precio de ese vestido porque sabe que vos realmente lo querés. So what you really have to worry about is that both Thiel and Musk have no problems with enabling government surveillance of everything that you do. Ni Peter Thiel ni Elon Musk tienen problemas en permitir la vigilancia estatal de todas nuestras actividades. So Dario Amodei, who is the head of Anthropic, which is the only AI model that has resisted the government's implications, basically said, look, when you walk through a public park, you have no belief that you have any privacy at all. But the problem is that, like in Buenos Aires and like in New York and like in Los Angeles, there are lots of CCTV cameras all around that park who are taking pictures of everything in that park. Now, to be able to run a mass surveillance business with millions of footage of film coming in every day from thousands of CCTV would be impossible, except for AI.
it's very simple to give a certain image to AI and say, find that image in 1 million pieces of content. It's very simple to put some keywords into AI and say, find someone who says, fuck Millet on the street and put that into our database. And so we begin slowly to figure out who the enemies of the state are. You know, it's Trump that uses that term, enemies of the state, and he starts with journalists. He says they're the enemies of the state, but he goes farther than that, and now they're looking for a group they call Antifa, which was anti-fascist, but now they're basically saying, oh, that's the violent left, that's the new left, and there's no indication they were that, but they're starting to arrest those people too. Como suma la diapositiva que ahora a través de inteligencia artificial es posible analizar millones y millones de datos y a partir de eso encontrar, por ejemplo, referencias de la oposición. Por ejemplo, Trump puede encontrar gente que publica Fuck Trump y declararlo enemigos del Estado. Eso es un término que usa y ahora también señala un grupo Antifa, que se refiere a antifascistas, para también declararlos violentos y empezar una persecución en su contra. Y que empieza con periodistas y después sigue con otros grupos. So Anthropic has said they do not want their tools used to use surveillance, mass surveillance, and they don't want their tools used to create what are known as autonomous weapons. Anthropic, una empresa de inteligencia artificial, dijo que no quiere que su tecnología sea utilizada para la vigilancia estatal y que no quieren ser parte de la producción de armas autónomas. So autonomous weapons are weapons in which the human never is involved in the decision to make a kill. Un arma autónoma es un arma en la que ningún ser humano está involucrado en la decisión de matar. So it used to be that the drones were controlled from a trailer outside of Las Vegas where a guy acting like he's playing video games would be circling and then he'd hit the button to shoot. Now, no more. Solía ser el caso que un dron era operado por una persona en un remolque, en un trailer afuera de Las Vegas y como si estuviera jugando un videojuego, esa persona apretaba el botón y decidía si se mataba o no se mataba. Esa ya no es la situación. In the first day of the Iran war, the U.S. bombed a school of school children, killed 200 school children. Durante el primer día de la guerra contra Irán, Estados Unidos bombardeó una escuela y mató a 200 estudiantes. Nobody pushed the button seeing those school children and said we should kill them. Nadie estaba That was viendo an assignment to an AI, by an AI, to shoot that place. Nadie estaba mirando a esos estudiantes cuando se apretó el botón y se los mató, sino que eso fue una decisión de la inteligencia artificial, bombardear ese lugar. But they're not just developing drones. They have what are called killer robots. So these are mobile platforms that drive around with a big machine gun on top of the platform. No se trata solamente de desarrollar drones que matan, también desarrollan robots explosivos, que son plataformas que tienen una ametralladora arriba de esa plataforma. So the y que maneja por todos lados. problem with the early testing of these is that a killer robot has a very hard time telling the difference at 100 meters between a man with a gun and a man with a broom. El problema con este tipo de tecnología es que un robot asesino tiene grandes dificultades a partir del testeo temprano para identificar a 100 metros de distancia la diferencia entre un hombre con una pistola y un hombre con una escoba. Which is why the head of Anthropic says, we're not ready for this. This is not a developed technology that should be used. Por eso el jefe de Anthropic, esta empresa, dijo que no estamos listos para eso, que esta no es una tecnología que deberíamos estar desarrollando. But of course, Musk and Thiel and Andreessen don't care about that. Pero por supuesto a Elon Musk, a Peter Thiel, a Marc Andreessen, esto no les importa. So some of you have heard about this Palantir declaration of
of their set of principles. All I can say about this is that their use of hard power and AI and warfare and the idea that we have to defend, we have to resist the notion of pluralism is something that to me is right into this techno-fascist playbook. Sobre esta declaración Palantir que muchos de ustedes habrán escuchado y que tienen ahí en la pantalla, lo único que puedo decir es que entra perfectamente dentro de este manual de tecnofascismo. And I'm fairly sure that the reason Palantir came to Argentina is that Musk said, I'll introduce you to my friend President Milei, and you can go sell him Palantir for your government to keep control of your citizens. Estoy bastante seguro de que el motivo por el cual Thiel vino a Argentina es porque su amigo Elon Musk le habrá dicho: te voy a presentar a mi amigo Javier Milei y le vas a poder vender tu tecnología para poder vigilar a tus ciudadanos. So I believe these guys are selling a fantasy future. That's why I called this the end of reality. And when I wrote the book, it came out in 2022, I suggested that maybe nobody wanted to be in the metaverse that Mark Zuckerberg was spending $30 billion building. And 3 weeks ago, Mark Zuckerberg shut down the metaverse after spending $30 billion with the notion that you would wear a helmet all day and live in a fantasy world of fantasy sex. You could date Beyonce, you could do all sorts of wonderful things in this world, but nobody cared. And in the end, in this world that he had created was like a ghost town. No one was there. Sugiero que estas personas están vendiendo fantasías. El libro lo llamé El fin de la realidad porque daba a entender que nadie iba a querer esto que estas personas estaban vendiendo, y podemos ver cómo recientemente, después de invertir $30.000 millones en el metaverso, Mark Zuckerberg cerró esa idea del metaverso, que implicaba que íbamos a estar todo el día con unos cascos de realidad virtual para poder tener sexo virtual y salir con Beyoncé, y al final era todo como una ciudad fantasma donde no había nadie consumiendo esto que se vendía. So similarly, Musk is trying to convince Trump to give him $20 trillion to go to Mars. De forma similar, Elon Musk está intentando convencer a Trump de que le dé $20 billones en castellano, trillones en inglés, para poder viajar a Marte. There's no atmosphere on Mars. No hay atmósfera en You can't Marte. grow anything on Mars. No se puede cultivar. There's nothing on Mars. We've had these rovers on Mars for 2 decades. They've never found anything. But Musk wants to do it. Now, Musk makes a 30% profit on every space flight he does. So you think on 20 trillion, he's going to make at least 6 trillion himself just to put in his pocket. So, you know, No hay nada interesante en Marte. Tuvimos vehículos navegando Marte durante muchos años y no encontramos nada de interés, pero Musk se lleva 30% de ganancia sobre cada viaje espacial que hace, así que se imaginarán que si le dan $20 billones, 6 se los va a quedar él. and Peter Thiel's fantasy is he's going to live forever. He's never going to die. And even if he does die, he's going to be put in one of these cryonic tanks and frozen. And once they figure out the cure for the cancer he died from, they'll bring him out and unfreeze him. And in the meantime, his brain will continue as an AI running his company without him. La fantasía de Peter Thiel es que nunca va a morir, y si llega a morir lo van a congelar en una de esas cámaras congeladas hasta que puedan descubrir la cura para el cáncer o lo que sea que lo mate, y mientras tanto su cerebro va a vivir en la forma de inteligencia artificial. So let's talk about AI for a minute. So AI today now
the amount of AI generated content on the internet has surpassed the amount of content generated by humans. There's more AI content on the internet than there is human content. And for those of us in the music business, it's even worse. This is the market growth of AI music. Spotify estimates that it will have, by the end of the year, 25,000 AI-generated tunes uploaded to Spotify every single day of the year. So these are just like factories turning out, and of course, people have come to call it what it is, slop, S-L-O-P, which is what we use, we call pig excrement, is slop. And it's filled with this. Como ven ahí en la pantalla, cada vez hay más contenido producido por inteligencia artificial. En inglés se lo llama slop, que es un término utilizado para referirse al excremento de cerdos, porque esto es lo que es. And of course you understand that this is taking money out of the pockets of real musicians. Because the way Spotify works is it takes all the money it collects each month, it takes all the number of tunes that were put out, and divvies it up between those tunes. So if the AI-generated stuff is getting 25-30% of all the money, that's not going into the pockets of musicians. It's going into the pockets of Spotify and the AI-generated companies. Esto le roba el dinero a los músicos de verdad, porque la forma que funciona Spotify es que toma todo el dinero que ingresa y lo divide entre los músicos de acuerdo a las reproducciones, y si 25-30% del contenido reproducido es de inteligencia artificial, eso es dinero que no va a los bolsillos de los músicos que están produciendo el contenido original. So how does this all work out, this AI boom? So it seems to me that the outcome is binary. There's one of two ways it's going to work out. On one hand, you have the possibility that AI is really for real. And as Jim Farley, the CEO of Ford Motor Company, said, that could put 50% of the white-collar workers out of work in the next 10 years. So that's pretty serious. Ahí, como ven, las consecuencias potenciales de despido son muy serias. The other possibility is that this turns out to be more of a hype than anything else. And so this year in the United States, the big 5 companies are going to spend $100 billion building data centers. 100 billion in 1 year. Frente a otra la posibilidad de que sea una burbuja que estalle, tengan en cuenta que las 5 grandes empresas en Estados Unidos van a gastar este año $100.000 millones en la construcción de centros de datos. So if it turns out that it's not really helping companies get much more efficient or something, they're going to stop using it. They're going to stop paying the money they pay per seat in this thing, and that data center investment will be seen as the worst malinvestment in the history of commerce. Si resulta que esto no hace las empresas más eficientes, van a dejar de invertir en esto, y esos $100.000 millones que van a invertir va a ser visto como la peor inversión en la historia del comercio. But what happens, as the Wall Street Journal points out, if it really is taking jobs away? ¿Pero qué pasaría si esto realmente reduce el empleo? What happens if the jobs for the people that are fresh out of college, have got a lot of student debt, don't have any work? ¿Qué pasa si esto le saca el empleo a las personas que se acaban de graduar de la universidad y que tienen mucha deuda estudiantil? Well, that seems to me there's one or two outcomes of that. Either you have a revolution, or the government has to give everybody money. The tech guys call it universal basic income.
And basically their idea is they'll pay everyone who's thrown out of work thousands of dollars a month to stay home and play video games in their pajamas. Me parece que tenemos uno de dos escenarios posibles: o va a haber una revolución o les vamos a tener que dar dinero a las personas que no pueden encontrar trabajo. En el mundo de la tecnología esto se llama ingreso básico universal y es darle dinero a las personas para que se queden en su casa jugando videojuegos en pijama. That to me not seem like a great idea either, because a world without work, without meaningful work, to me is a kind of empty place. Eso para mí no parece un gran escenario porque un mundo sin trabajo significativo me resulta a mí un lugar vacío de significado. So, in the first scenario, since at least in the United States, the Republicans are not at all interested in something like universal basic income, which to them sounds like a socialist program. Their way of getting ready for it is to prepare the National Guard for a quick reaction force for civil unrest and riots. Ante el primer escenario, para el Partido Republicano en Estados Unidos, la idea de un ingreso básico universal no les interesa, suena demasiado a socialismo, así que la reacción para la cual se están preparando es preparar a la Guardia Nacional para disturbios civiles y reprimir. And our 4 billionaires have the same opinion. This is the bunker that Peter Thiel has built in New Zealand so he can flee when the Pitchfork Brigade comes for him in San Francisco. He'll be out of there on his jet to his private guarded bunker in New Zealand. And Elon Musk will be to his island that he owns in the South Seas. And Mark Zuckerberg will be to his island that he owns in Hawaii. They all have their plans. They call them bolt holes. They all have their plans to escape if the shit comes down. Excuse my language. Ante ese escenario, en caso de que todo explote, Peter Thiel ya tiene su búnker preparado en Nueva Zelanda con protección, con guardias, y lo mismo también Zuckerberg y los otros billonarios preparando planes de contingencia en caso de que todo explote. So I'm going to suggest another solution, which is one that I hope that your party might think about, which is instead of pretending that we could stop AI, because I don't think we can. I think AI is already out there. How do we make AI benefit the whole community? How do we make AI benefit everybody? So one of the solutions that honestly was put forth by Dario of Anthropic is a 3% of gross revenue tax on every big tech company that works in your country. Ante eso propongo otra solución, una que creo que en su partido pueden llegar a aceptar, porque no podemos parar el avance de la inteligencia artificial, ya está entre nosotros, y por eso tomo una propuesta de Darío de la empresa Anthropic, que propuso un impuesto de 3% sobre los ingresos de las empresas de inteligencia artificial. So if that was in place in the U.S., it could generate about $10 billion a year, and maybe more. And it seems to me that then becomes a way for us to begin to think about what is a future in which, not that we don't work at all, but that maybe we work a lot fewer hours every week. Eso, si se implementara en Estados Unidos, generaría un ingreso de unos $10.000 millones, si no más, y eso nos podría ayudar a pensar un futuro en el cual no dejamos de trabajar, pero tal vez trabajamos menos horas por semana. So let's assume that you work 15 hours a week at your job, and then you have a lot of leisure time. Now, this is an issue that the famous British economist Lord Keynes
put forth in 1935. He said, well, sometime after 2020, the average person will be working 15 hours a week. And what we have to do, he said, the permanent problem is how to teach people to use leisure. Supongamos entonces que una persona trabaja 15 horas por semana y le queda mucho tiempo de ocio, de tiempo libre. Esto es un problema que planteó el famoso economista británico Lord Keynes en 1935. Supongamos que en el futuro en realidad tenemos que trabajar mucho menos y dijo tenemos que enseñarle a las personas a usar su tiempo libre, su ocio. So I know this is a very optimistic outcome, but I come out of a place, this is me and with Bob Dylan and the band and Scorsese and Martin Luther King. I come out of a world in which culture helped lead politics. Sé que esto suena un escenario muy optimista, pero tengan en cuenta y pueden ver fotos mías con Bob Dylan, Scorsese. Vengo de un mundo en el cual la cultura ayudó a liderar a la política. So you have a great cultural history. Ustedes tienen una cultura muy grande, muy rica. And quite frankly, at the book fair today, I was shocked to see thousands of young people picking up books. Para ser sincero, me sorprendió hoy en la Feria del Libro ver a miles de personas levantando libros, mirando libros, jóvenes. And I was hoping that maybe that's a reality for you, that the teacher, and there was a whole pavilion on Borges, and I thought, okay, maybe there is some cultural history, whereas in the United States, all the young people are on TikTok and YouTube and don't look at books at all. Y había todo un pabellón dedicado a Borges, entonces eso me dio la posibilidad de pensar que tal vez acá hay una historia cultural que se sostiene, a diferencia de Estados Unidos, donde los jóvenes están todo el día en TikTok y no miran nada de libros. Now, your president thinks your culture is terrible. As he told the New York Times, he said that he wanted to cleanse the culture. What was the word he used? Cleanse? He says it's a horrible culture and he wants to rewire the Argentine mind. Su presidente cree que su cultura es horrible y le dijo al New York Times que la cultura argentina es horrible y que quiere reformularla. Right. He thinks that our culture is socialist. That's why. He hates your culture. Agrega Kelly porque cree que nuestra wants cultura es socialista y dice Jonathan porque odia su cultura. He wants to rewire your mind, and maybe he thinks that Peter Thiel can help him rewire your mind with his mind reading, instruments. Quiere remodelar su forma de pensar y tal vez piensa que Peter Thiel puede, a través de su tecnología, ayudarlo en ese objetivo. So I think we need to go back to having a counterculture. And the culture needs to help the politicians create a notion that we can push back from these billionaires. Necesitamos desarrollar una contracultura que ayude a ofrecer una resistencia contra los proyectos de estos billonarios. And then we get to this question of what is it that makes us a civilization? And I just want you to look at this for a second. Margaret Mead is a very famous anthropologist. Volvemos a la pregunta sobre qué es lo que nos hace la civilización. Una civilización. Margaret Mead es una antropóloga muy famosa. And she was asked, what was the earliest sign of civilization she ever found? Y se le preguntó cuáles eran los primeros indicios de civilización que ella encontraba. So the student expected her to say some clay pot or something like that. El estudiante pensaba que ella iba a responder algún utensilio de arcilla o algo así. She says, no, it's this broken femur. This is a leg bone that was broken and obviously healed. She said, okay, if you were a caveman and you break your leg, you're going to get eaten by a tiger, right? Or some other animal, right? So obviously, this man, it was a man's bone, was carried back
to his village. His leg was bound up with some way to hold the bone together. He was fed for days and days and taken care of by his community, by his civilization. She says, this is how I know there was civilization, because people cared for each other. Margaret Mead respondió que la primera señal de civilización era este fémur roto. El fémur es un hueso de la pierna que había sanado. Y para ella la primera señal de civilización es que alguien se fracturó la pierna, lo cuidaron, lo alimentaron y que hubo ese tipo de ayuda del hombre primitivo hasta que la persona pudo sanar. Si no la hubiera comido una... Si no antes se le hubiese comido un tigre, si no lo cuidaban, la persona se iba a morir inmediatamente, no llegaba a sanar. So the notion of community I find in things like groups of musicians sitting around in a circle playing folk music, playing old tunes together. Encuentro la noción de comunidad, por ejemplo, en un círculo de músicos que se sientan y tocan música juntos. And maybe if you were only working 15 hours a week, maybe you'd have time to learn how to play the banjo, or maybe you would have time to learn how to play the piano, or do something, or learn to paint, or do all sorts of creative things that you might have the desire to do, but you never thought you could do. Tal vez si solo trabajamos 15 horas por semana, vamos a tener el tiempo para aprender a tocar el banjo o el piano, o aprender a pintar, o aprender a hacer todo tipo de actividades creativas que nunca pensamos que íbamos a tener el tiempo de aprender a hacer. So finally, I want to give you just one other thought of what community means. Finalmente quiero darles otra idea de lo que significa la comunidad. So this is a community in Pennsylvania called the Amish. So the Amish are religious. They're very anti-technology. They still drive buggies. They don't have cars. They don't have phones. They don't have television. They have nothing. But when one of the members of their community wants to build a barn for his cows, the whole community comes together, and in 3 days, it's called a barn raising. And literally in 3 days, everybody comes and works and puts up this barn for this guy. They don't ask any money for it. He feeds them for 3 days, and then he's got a barn. And they all go back to their farms and plow their fields, and that's a sense of what community can do. And maybe if we had more time and didn't have to go to work, we could help our neighbors build a house for their grandmother to live in or something like that behind their house. Otro ejemplo de comunidad lo podemos tomar el caso de los Amish, una comunidad que en Estados Unidos vive principalmente en Pensilvania, parecidos a los menonitas que tenemos en Argentina, que cuando uno de ellos se opone a la tecnología, no usan tecnología moderna, pero cuando uno de ellos necesita un granero para su ganado, toda la comunidad se organiza y en 3 días le construyen un granero y después todo el mundo vuelve a trabajar. No le piden dinero, nada, pero es parte de las obligaciones de la comunidad hacia sus integrantes. Eso es un ejemplo de lo que podríamos hacer si tuviéramos más tiempo para la comunidad. That's it. Thank you very much. It was great. There's one right next to you. This one? Yeah, you want to... No, but now it's Jorge Yeah, who is okay, going to talk. okay. After that, I will. Okay. Okay. This. Okay. Bueno, a mí me parece que lo que puedo contar yo es de qué manera las palabras de Taplin hace unos años atrás me dieron vuelta a la cabeza, porque yo tengo la sensación que la forma de plantear las cosas, la información verídica, comprobada, que lo que él dice e investiga, también nos puede dar vuelta a la cabeza a muchos de nosotros que estamos buscando la forma de entender dónde están los principales problemas en la Argentina, dónde están los principales enemigos de la Argentina, e interpretar las acciones y decisiones que se toman en la Argentina, no, por ejemplo, desde que si Peter Thiel viene a la Argentina,
No, la noticia más importante no es que se compró por 13 millones de dólares una casa en ¿cómo es que se llama el barrio? En el barrio Parque, y que enfrente vive la niña esta que también hace al país, que no me acuerdo cómo se llama y ni quiero acordarme. Esa no es la noticia. La noticia es que él está decidiendo dentro de un plan que Taplin ha descrito extraordinariamente bien. Ese fenómeno yo lo viví hace unos años atrás cuando leí la primera versión del libro en inglés, del libro de Jonathan Taplin. De este libro de Jonathan Taplin, que después pudimos llevarlo, gracias a la decisión de la Universidad Nacional de Avellaneda, llevarlo al castellano y publicarlo como está ahora. Me dio vuelta la cabeza. Es decir, leer a Taplin me ayudó. Los amigos que tengo acá saben cuántos años hace que estoy hablando de los 4 jinetes del apocalipsis tecnocrático, cuántos años hace que estoy diciendo que el mundo está cambiando con características y definiciones que no son las definiciones que estamos acostumbrados a ver en la política del siglo XX, con características de estrategias de poderosos que tienen ciertas condiciones. Por ejemplo, que un grupo muy pequeño de personas son los dueños de las empresas más grandes, por lo menos de Occidente. Un grupo pequeño de personas, no empresas compuestas por sociedades anónimas de decenas o centenares de accionistas. Cada persona. Palantir, lo que hace Palantir lo define una persona, Peter Thiel. Lo que hace las empresas de Trump, de Musk, la define Musk. Y eso implica una celeridad en la que potencia esa locura de imaginar dominar el mundo a partir de la tecnología. Eso que pasa en el mundo y que ha descrito tan bien Jonathan, tiene que ayudarnos a entender por qué lo que está pasando acá abajo, en el sur, tiene relación con lo que pasa allá en el norte, porque entender lo que pasa en el norte es poder imaginar estrategias de defensa en cosas que nosotros pasamos inadvertidas. Yo veo con dolor, salvo honrosísimas excepciones, que el hecho de que Peter Thiel haya decidido instalar en la Argentina parte de su estrategia, está pasando mucho más, menos conmovedor que, por ejemplo, si se le descubre un edificio más al amigo que tenemos de presidente. ¿Qué es lo que es este hombre? Jefe de gabinete. Jefe de gabinete de la Argentina. Que es importante, por supuesto que es importante, pero no deben ser cosas que hagan que nosotros pasemos inadvertidos de lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo lo que quiero transmitirle, que a mí me ha dado Taplin años atrás, me dio vuelta a la cabeza, me hice amigo de él, es la primera vez que lo veo personalmente. Nunca en la vida lo había visto antes y somos viejos amigos porque nos une otra cosa que es el pensamiento y la ideología. Entonces, no quiero que nos pase a nosotros lo que la inadvertencia que estamos teniendo, y quisiera que también les den vuelta en la cabeza y se piense a instalar el discurso de los riesgos que tiene lo que el modelo que él describe, como para que nosotros empecemos a tomar decisiones que tienen que ver con la construcción de un nuevo mundo y dejémonos de mirar el mundo con las categorías que teníamos con el siglo XX. El mensaje de Jonathan es un mensaje de esperanza con sus pensamientos. Él habla, por ejemplo, de los Amish. Muchos de nosotros podemos decir que en la Argentina nuestros abuelos inmigrantes hacían lo mismo que hacen los Amish. Se juntaban los polacos, se juntaban los gallegos, se juntaban los tanos, como en mi caso, y venían 5 o 8 a hacer la casa del que faltaba a principios del siglo XX. Muchos me dicen que sí, porque se acordarán de su propia familia, como me ha pasado a mí. Entonces nosotros tenemos una memoria, un ADN, vocación de trabajo e historia que somos capaces de transformar esa esperanza que plantea Taplin en hechos concretos
para destruir lo que hoy nos quieren destruir, que es destruir la nación y destruir lo que somos a partir de un discurso perverso sostenido por un proyecto mundial del que somos colonia, que es el proyecto que la persona que es presidente de la República, y no me acuerdo muy bien el apellido, intenta hacer sometiendo sus gestos y imitaciones como una mala copia de lo que hace el presidente de Estados Unidos para su propio país. Entonces yo lo que le transmito a ustedes, muchachos, ojalá puedan tener la dada de vuelta de cabezas que yo mismo tuve hace algunos años atrás, y una de esas podemos charlar de nuevas cosas que hoy aparecen como marginales. Simplemente es eso lo que puedo decirle. Muchas gracias. Bueno, yo lo que, para terminar, quería expresarles es, primero, un enorme agradecimiento a Jonathan Taplin por acompañarnos, por haberse venido a la Argentina, transmitirnos sus reflexiones y sus experiencias, que para nosotros resultan un aporte muy útil y muy inteligente para la comprensión de lo que estamos atravesando. Agradecerle también mucho a Jorge Zaccanini, un gran compañero y amigo de muchos años de militancia y de reflexión, que a través de su idea de tecnología conveniente siempre nos ha ayudado y nos sigue ayudando a tener una mirada crítica del desenvolvimiento tecnológico y poder entender cuál es el plan de poder que hay detrás de ese desarrollo o desenvolvimiento tecnológico. Nosotros estamos viviendo en este momento un periodo de mucha regresión en la República Argentina. Tal como dijo Jonathan Taplin y como Milei lo expuso públicamente y algunos de sus asesores, ellos perciben las riquezas de la Argentina en sus oportunidades de recursos naturales y perciben en el pueblo argentino el impedimento para poder tener libre disponibilidad de esos recursos naturales y entregarlos como ellos desearían. Entonces, lo que están haciendo es quebrando la voluntad intentando quebrar la voluntad de resistencia del pueblo argentino. Nosotros hoy no trabajamos 15 horas semanales. El pueblo argentino tiene que trabajar 15 horas diarias para no llegar a fin de mes. Es decir, que hay un profundo deterioro en la autoestima de un pueblo cuando tiene que atravesar esa situación de carácter social. Y estamos viendo también que están destruyendo las capacidades científicas tecnológicas, que son muy importantes poder tener una decisión nacional sobre el desarrollo científico-tecnológico. Están destruyendo la educación pública y en particular una institución muy valiosa de la Argentina, que son las universidades públicas gratuitas de calidad, que en la Argentina el peronismo desplegó a lo largo y a lo ancho. Están generando la condición de que la gente es parte de un proyecto de descarte, como decía el Papa Francisco. Los seres humanos somos descarte para ellos. Y eso explica el destrato de las personas que tienen discapacidad, de las personas de la tercera edad, de todos los más débiles. Entonces, la verdad que nosotros creemos, como dice Jonathan, que realmente la cultura es un
punto de afirmación de la resistencia. Y también nos parece que un elemento central de la resistencia y de la defensa es la política. Nosotros creemos en la política como parte esencial de la capacidad de reacción hacia este otro proyecto político. Digamos, al proyecto político de esta oligarquía tecnológica internacional, tenemos que oponerle el proyecto político de una comunidad de pueblos organizada. Por eso ellos destruyen todas las formas de gobernanza, para facilitar que se imponga el ejercicio liso y llano del poder. Y nosotros necesitamos organizar la política, organizar al pueblo para poder responder. Tenemos una doctrina y un creador de esa doctrina que nos enseñó que no se vence con fuerza, se vence con inteligencia y organización. Para nosotros ese es un concepto central. Bueno, por supuesto que me refiero a Juan Perón, porque para todo el resto debe ser algo obvio, no sé si para Jonathan eso es tan obvio como para todos nosotros, ¿no? Y además, digamos, yo quiero también traer a esta conversación algunas experiencias de epopeyas que nos permiten afirmar la esperanza en ese combate. Desde lo que aprendimos en la Biblia sobre la pelea entre David y Goliat, donde obviamente Goliat tenía más fuerza, pero David supo ubicar cuál era el punto que iba a poder quebrar a ese adversario o a ese enemigo. Como lo estamos viendo hoy en la guerra entre Estados Unidos e Irán, donde Estados Unidos indudablemente tiene una capacidad desde el punto de vista de la fuerza mucho mayor a la de Irán, pero Irán ubicó en la demolición de algunas infraestructuras energéticas y en el dominio del Estrecho de Hormuz, la capacidad de desestabilizar económica y políticamente a Occidente. Y en nuestra propia historia, cada vez que yo voy hacia la cordillera de los Andes y veo que San Martín organizó un ejército para atravesar esa cordillera en el siglo XIX, y sus enemigos lo esperaban combatiendo en el norte y él los combatió, digamos, por el oeste, descubro esa capacidad que tiene un pueblo si verdaderamente alimenta su inteligencia y su sentido de comunidad para poder enfrentar estos desafíos que muy bien quedaron relatados en la actualidad. La verdad que la pandemia fue algo que quebró en gran medida nuestra cultura de la socialización y les dio a estos tecnócratas una capacidad de desarrollo explosivo. Y ahora tenemos que adaptarnos al conocimiento y al reconocimiento de esa realidad. Pero hay conceptos que tenemos muy incorporados en la cultura de la Argentina. Nosotros sabemos que nadie se salva solo,
que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Y por eso nuestro objetivo es organizar políticamente la esperanza de que sea la dignidad del trabajo lo que nos organice para enfrentar este proyecto del descarte que nos quiere dominar. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Tengo un pequeño regalo. So I have just one quick note. I just read a book called The Goliath Trap, Tengo un comentario breve. Acabo de leer un libro que se llama La trampa de Goliat, which describes what you just explained. que describe lo que Kelly acaba de explicar. And when Elon Musk first came down to Argentina, I think that he thought he was David, right? Going up against the big car companies, going up against all those things. But today in the United States, he's Goliath. Cuando Elon Musk llegó por primera vez a Argentina, creo que él sentía que él era David enfrentándose a las grandes empresas de automóviles. Pero hoy él es Goliat. And in terms of you take all the political figures in the United States, Elon Musk is the most hated of all of them. Y si tomamos todas las figuras políticas de Estados Unidos, Elon Musk es la figura más odiada entre todos ellos. Se lo merece. And the second one is Bezos. Y la segunda figura más odiada es Jeff Bezos, el dueño de Amazon. And last week, Jeff Bezos said he was going to sell his $480 million yacht because he was getting too much hatred towards him as an oligarch for having this yacht. And whenever he brought it into a harbor, people would throw eggs at it and then just throw paint at it. And it was just becoming too much problem for him. La semana pasada Bezos anunció que va a vender su yate, que tiene un valor de $480 millones, porque lo estaban criticando demasiado y cada vez que lo llevaba a un puerto, la gente le tiraba huevos y le gritaban y le tiraban pintura. Así que se había vuelto demasiado problema. So I thought that was a very symbolic moment. And it could be that the time of the oligarchs is declining. Eso me pareció que es un momento simbólico y puede ser que el momento de los oligarcas esté terminando. And I think for you to identify yourself with the young people who are disturbed about AI, will they have a job, and put forth realistic solutions and real ways, and as Jorge says, how to have real work, have work that gives you meaning, and so I think you have a real opportunity here because the time of their dominance is over. I really do believe that. Creo que la realidad en la cual ustedes se identifican con los jóvenes y con la ansiedad que enfrentan esos jóvenes frente a la inteligencia artificial y si van a tener trabajo o no, y como dice Jorge, esta idea de que van a tener un trabajo que produce valor, que produce significado, eso también les da una oportunidad a ustedes porque creo realmente que la época de los oligarcas está terminando. And just one more little example of this Goliath trap. Solo un ejemplo pequeño más sobre esta trampa de Goliat. So in Iran was making drones for $25,000. Irán estaba fabricando drones por un valor de $25,000. And the U.S. was shooting them down with missiles that cost $4.5 million. Y Estados Unidos los estaba interceptando con misiles que cuestan $4,5 millones. And now the U.S. is almost out of those missiles that cost $4.5 million. And Iran has
thousands more of these $25,000 drones. So Ahora a Estados Unidos casi se le acabó esa reserva de misiles de $4,5 millones y a Irán le quedan miles de estos drones de $25,000, así que ahí tenemos un ejemplo. the last thing I will say is that I think you can set an example of how you regulate big tech. Lo último que voy a decir es que ustedes pueden poner un ejemplo de cómo regular a las grandes empresas de tecnología. And I would point towards Australia, which has done really remarkable things in forcing, for instance, social media companies to pay content holders and copyright holders for their content, and you know, forcing kids to not be able to get on Instagram at 12 years old and stuff like that. And these are things that you could do in your country, and more of those things that happen. Yeah. Y señalaría, por ejemplo, a Australia como un ejemplo de un país que hizo cosas muy positivas con respecto a la tecnología, como por ejemplo obligar a las plataformas de redes sociales a pagarles a creadores de contenido y también regular el acceso de niños a redes sociales para que no estén en Instagram a los 12 años y que dan ejemplos de cosas concretas que se pueden hacer frente a estos problemas. Because like Trump, Milei cannot come on the side of the people in these issues. Al igual que Trump, Milei no puede ponerse del lado del pueblo frente a estos temas, Because he's in the pocket of the billionaires. porque él está en el bolsillo de los billonarios. Because in the United States, California passed a pretty good AI regulation law. En Estados Unidos, el estado de California aprobó una ley de regulación de la inteligencia artificial bastante buena. And Trump sued California to stop it. Y Trump saying demandó al that estado de only he could regulate AI. And of course, he's not going to regulate AI. Trump demandó al estado de California para detener esa ley, diciendo que solamente él podía regular la inteligencia artificial y, por supuesto, él no lo va a hacer. Una sola reflexión para alentar la esperanza en el futuro. El hecho de que nosotros seamos el primer laboratorio en el mundo del sistema narcocapitalista nos da una ventaja frente a tantas desventajas. Podemos mostrarnos y mostrar al mundo que somos capaces de dar vuelta las intenciones de estos tipos. Así que trabajemos en eso.